Tiempo de hablar del ámbito educativo y también de los kits escolares, este elemento que es proveído a los niños para llevar de una manera mucho más tranquila el año lectivo. Alejandra Pereira está en este contacto en vivo, en directo, conferencia en el MEC. Adelante. Gracias, Marcelo. Habla la viceministra María del Carmen Jiménez con respecto a la licitación de los kits escolares. Vamos a escuchar lo que están mencionando también parte del equipo justamente que está trabajando en eso. La conferencia de prensa está ilustrada en aquella lámina donde se establece al Ministerio de Educación y Ciencias como responsable de la provisión de los útiles escolares a todos los estudiantes de la República, ¿verdad? En tal sentido, los procesos previos para el inicio del proceso licitatorio en sí se inician de manera interna con muchísima anticipación. Ya en entre los meses de marzo y abril se empieza a trabajar con los equipos técnicos correspondientes para poder llegar bien afinados al proceso. Independientemente a todos los esfuerzos, muchas veces por la complejidad propia del llamado, cuesta bastante llegar a inicios de clase completos, ¿verdad? En cuanto a la provisión de útiles. Tiene mucho que ver también el factor en la logística del llamado, en lo que concierne la parte de distribución, que se ve afectado muchas veces por factores climáticos. Asimismo, los procesos licitatorios se ven afectados por diferentes factores propios del proceso, que son aquellos que les voy a comentar ahora, ¿verdad? El operativo kit escolar cuenta con dos grandes procesos licitatorios: la adquisición de útiles, y por otro lado está el servicio de embalaje y transporte, que es aquella empresa contratada para realizar la distribución en todo el territorio paraguayo. Este proceso licitatorio se ve afectado o influido muchas veces por diversos factores como ser, ¿verdad?, las protestas propias, que son los recursos legales con que cuentan los oferentes para poder realizar las mismas en cualquier etapa del proceso. Una vez lanzado el proceso, el pliego puede ser protestado por potenciales oferentes. Una vez que se adjudique el proceso, puede ser protestado nuevamente, y hasta que esas situaciones no sean resueltas, es muy difícil que los kits de útiles escolares puedan estar completos. Asimismo, ya les mencioné los factores climáticos, que muchas veces juegan un rol importante al momento de la distribución. Las empresas adjudicadas también, por factores ajenos a ellos, como se denomina la ley de fuerza mayor, muchas veces solicitan extensión de su plazo de entrega de bienes. Entonces, son diferentes situaciones que muchas veces complican nuestro cronograma inicialmente pactado. Así también, sí, en el último procedimiento de este año hubo una empresa que había solicitado 20 días de prórroga porque había argumentado documentalmente que tuvo problemas con la provisión de la materia prima del papel por una rotura de la máquina que procesa eso en el Brasil. Acrecentado eso por problemas de huelga en la Receita Federal que hacían bastante lento el proceso de entrada de camiones al país. Entonces, en base a la documentación presentada y a los argumentos, le fue otorgado 10 días. Director, con relación a estos procesos licitatorios que ustedes están mencionando, ¿ya el equipo de transición está tratando con ustedes, están trabajando en conjunto para estas decisiones? Responde la ministra. Sí, muchas gracias. Gracias, Gustavo. No, aún no. Ustedes recordarán que el decreto que designa a los referentes del equipo de transición es bastante reciente. Sin embargo, este proceso, al considerarse su extensión, todo esto es una fase todavía previa. El cronograma prevé, tal como miramos un poco en la siguiente diapositiva, la adjudicación del proceso y la firma de contratos ya queda calendarizado para el siguiente periodo, ¿verdad?, por la extensión de este proceso.
Nosotros todavía no hemos recibido al equipo de transición aquí, la designación es reciente, pero estamos preparadísimos con toda la documentación, con todos los técnicos y responsables de los diferentes sectores de la administración del MEC para transferir ordenadamente los procesos. Entenderán también de que esto no puede iniciarse ni puede esperar. De hecho, aún con este tiempo que parece relativamente holgado, estamos realmente con los tiempos muy justos. Si esto no tiene fluidez en estos meses, no llegamos para febrero ni para marzo, ¿verdad? El tiempo material a lo largo del año fiscal es un tiempo que a efectos de este proceso realmente no alcanza. Esa es la razón por la cual se había pensado en una adquisición plurianual, de manera que evitemos un año de proceso, respondiendo un poco también a una solicitud de los frentes estudiantiles. Ustedes recordarán que tenemos una mesa técnica con estudiantes que se reúne de manera regular y en ese marco se ha planteado sistemáticamente el problema de la llegada tardía a la totalidad de los estudiantes. Entonces, ellos habían exigido en su momento, ha sido objeto de mucha discusión a lo largo del año pasado y de este año, cuáles son las alternativas para mejorar y garantizar esa entrega efectivamente al inicio de las clases. Esa fue la situación que motivó tomar una decisión de un llamado plurianual, convocando a empresas que puedan proveer esos servicios por 2 años seguidos como mínimo, que es lo que la ley permite. La ley permite este tipo de llamados. Nosotros también tenemos experiencia con llamados plurianuales, sobre todo en el servicio de alimentación escolar, porque son servicios muy sensibles que no pueden ser interrumpidos, ¿verdad? Ustedes saben lo que pasa en una institución educativa, en una comunidad, cuando un día no llega el almuerzo o hay faltante de leche o de alimentos sólidos. Sí, Entonces, ¿qué pasa, pero disculpe, qué pasa cuando un oferente hace una oferta en este momento y dentro de 2 años se cambian algunos costos, digamos, de origen, puede ser, por ejemplo? ¿Eso está previsto también que se reajuste en ese lapso? Quiero contarles brevemente y luego le paso el micrófono al director de contrataciones. Los contratos plurianuales son contratos abiertos donde se establecen cantidades mínimas y máximas a ser adquiridas. Lo que está previsto, lo que es abierto, es la cantidad a ser adquirida, porque nosotros podríamos variar la cantidad de estudiantes que tenemos en el sistema, por ejemplo. Sin embargo, el contrato, la modalidad de contrato, lo que prevé es la exigencia mínima de comprar ese mínimo, ese 50% que dice la ley. Por lo tanto, en un contrato abierto, una siguiente administración o aún la misma administración, al cabo de ese periodo, puede revisar las contrataciones e incluso dejarlas sin efecto, ¿verdad? Así que en ese sentido, estas modalidades contemplan esas posibilidades. O sea, uno no está como contratante totalmente obligado a adquirir la totalidad, sino los mínimos dentro de los márgenes mínimos y máximos que ha establecido en sus contratos, ¿verdad? Ministro, ¿y fue realmente necesario prorrogar esto a la necesidad de 2 años? ¿No pudieron haber hecho, ya que se trata de un gobierno saliente, como siempre estaban trabajando normalmente, y dejarle ya las decisiones al próximo gobierno? Sí, quiero aprovechar para hacer un anuncio al respecto, ¿verdad? En algún momento esto hay que innovar. Tenemos que entender que la educación y los servicios educativos no son planes de gobierno, son planes de Estado. O sea, nosotros no podemos parar ni podemos pedirle a un niño que está en la escuela o a un joven que está en el colegio que espere porque hay cambio de gobierno, ¿verdad? Todos quienes somos administradores de servicios públicos, sobre todo estos que son tan sensibles como salud, como educación, no pueden ni disminuir el ritmo, ¿verdad? Y mucho menos parar esperando transiciones que materialmente pueden comprometer no ya a nosotros, sino realmente al siguiente equipo cuando llegue febrero y no tengamos los útiles. Sin embargo, comparto con ustedes un anuncio del señor ministro de Educación, quien en este momento está fuera del país en misiones oficial. Ha solicitado hacer ha dado la directiva de hacer una adenda y quedarnos con una adquisición anual, porque no necesitamos tensiones adicionales, ya tenemos suficiente
De hecho, este proceso de este año, siendo plurianual o siendo anual, no hace ninguna diferencia para nosotros, ¿verdad? Porque el proceso es exactamente el mismo. Las ventajas de una contratación plurianual realmente se verían en el próximo gobierno, ¿verdad? A efectos nuestros, el trabajo es tan engorroso como siempre. Los procesos en educación tienen que tener continuidad y en algún momento también tienen que ser innovados. Este esquema de trabajar anualmente y llegar sistemáticamente tarde o temprano tiene que revisarse y tenemos que encontrar y hacer los ajustes que sean necesarios para garantizar un servicio más eficiente. Nosotros empezamos en marzo, pero la cuestión es que al ser un proceso donde participan tantas empresas y donde hay tantas contingencias externas, no solamente depende de la fluidez de la gestión del Ministerio de Educación, sino también del cumplimiento de los contratos por parte de las empresas. Y en casos de incumplimiento, si bien están previstas las sanciones, en febrero, en marzo, no se puede rescindir contratos y hacer un nuevo llamado porque nos llevaría otro año. Entonces, nos vamos con algo de paciencia con todas las empresas, aplicando las sanciones, pero no siempre las empresas tampoco cumplen, ya sea por un problema de fuerza mayor, como el que mencionaba el director de contrataciones. Este año tuvimos la huelga y el faltante de papel para impresiones, retrasó no solamente uno de los cuadernos, sino retrasó también los textos escolares que este año estaban previstos en los útiles escolares. Otros años hemos tenido huelgas en puertos del extranjero, por ejemplo. Entonces, si en el puerto de Montevideo hay una huelga o en el puerto de Hong Kong, quedamos presos de esa circunstancia y esas son las causales de fuerza mayor que están previstas en la ley, que están por fuera de la voluntad de las empresas, por lo tanto nosotros no podemos sancionarlas y tenemos que aplicar las extensiones en los plazos que correspondan. ¿Sugerir que sea plurianual al próximo gobierno estas licitaciones? Claramente, no solamente... Muy bien, ya en instantes vamos a proseguir con esta conferencia muy importante en el Ministerio de Educación y Ciencias. Ya nosotros vamos a recurrir de vuelta a la señal de Alejandra Pereira dentro de instantes, porque sobre 37 minutos de las 3 de la tarde tenemos información de último momento.